Hola, después de las movilizaciones de los últimos días han llegado a nuestros correos y redes sociales múltiples audios y videos donde nos solicita la base magisterial que continuemos con la lectura de la realidad. Aunque el tema se nos aleja un poco porque no es el libro de texto, el que esta reforma de educación media se señale por algunos actores políticos que es una continuidad de la nueva escuela mexicana obliga a hacer pequeñas precisiones. En primer lugar, la nueva escuela mexicana no va sobre homogeneizar currículas. La nueva escuela mexicana va sobre entender la diversidad y desarrollar conciencia crítica, una conciencia de clase en los actores que ahí están para resolver las desigualdades estructurales que hay en los territorios. Eso nada tiene que ver con homogeneizar currículas. Una de las grandes victorias que tuvimos el sexenio anterior es entender la autonomía profesional como aquel derecho que tiene el profesional de la educación para tomar los contenidos planteados en el programa sintético, en los programas de estudio de básica, y adaptarlos a las necesidades de los territorios justo para resolver las crisis, los conflictos que después de la lectura de la realidad ha contemplado aquella comunidad o aquella incipiente comunidad. Así que cuando se señala que la reforma de educación media sigue los principios de la nueva escuela mexicana y después se señala que su intención es organizar la currícula para desaparecer los 32 subsistemas y que así podamos tener dos bloques, bachilleratos generales y bachilleratos tecnológicos, eso en nada tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Entre todos los audios que recibimos y videos hay uno que llama la atención, uno que se grabó el 1 de marzo en Arteaga, Michoacán. En él, un senador señala que, primero, que no había una ley que regule a la educación media, cosa que no es así. Todos sabemos que está la Ley General de Educación, más los reglamentos internos de las Secretarías de Educación, junto con los planes y programas de los diferentes subsistemas que regulan la educación media. Él dice que la única finalidad es lo que antes les mencionaba, organizar la currícula para que de aquellos 32 subsistemas solo queden dos bloques, bachilleratos generales y bachilleratos tecnológicos. Él argumenta que todo eso lo hace por la cuestión de la movilidad del estudiantado, para que pueda transitar un estudiante con facilidad entre un subsistema y otro. Y aquí, como diría Paulo Freire, habrá que preguntarse, ¿estos conocimientos, en este caso estas políticas públicas, a quién benefician? ¿A los opresores o a los oprimidos? Cuando se hace el análisis sobre las políticas públicas neoliberales en el ámbito educativo, en especial en educación media, una de las iniciativas que se plantearon desde época de Fox hasta Peña Nieto era desaparecer esos subsistemas, irlos limitando. ¿Para qué? Para que pudiera comercializarse mejor con aquella educación, para que los materiales educativos pudieran transitar de un subsistema a otro sin ningún problema, para que no fueran las currículas, los temas de esas currículas, las que limitaran las ventas y disminuyeran las ganancias. Lo mismo con la formación del magisterio, para poder avanzar con grandes contratos de formación hacia toda la base magisterial, pues era más sencillo tener una currícula homogénea y lo intentaron. Claro, hubo muchas resistencias por parte de los diferentes subsistemas y nunca lo lograron. Ahora pareciera que una vez más, con el fantasma del nearshoring, de la recolocación, aflora el tema de hacer una educación homogénea para la formación de un capital humano según las necesidades de las distintas transnacionales y empresas que van a necesitar esa mano de obra barata. Pero no me crean a mí. Escuchemos en boca del senador lo aquí señalado. Ya están caminando foros. Tuvimos el jueves pasado aquí en Michoacán el de educación media. El objetivo de esta ley, que no es tan grande, nada más es organizar toda la currícula educativa para que los 32 subsistemas de educación media superior que hay en el país tengan dos troncos comunes: bachillerato general y bachillerato tecnológico. Se trata de organizar la currícula para que cualquier joven que cruce la preparatoria de Michoacán pueda ir a Durango, a cualquier estado de la República, si tiene que hacer, y ya se meta.
sin ninguna dificultad al sistema de educación media. Es ordenar y fortalecer este sistema de educación media. No hay ley que regule el funcionamiento de ese nivel de educación media superior y estamos por hacer una ley. Están caminando foros y hay una plataforma donde todos los compañeros pueden opinar, y allá tenemos en México una comisión redactora donde está parte el equipo técnico de la comisión que yo presido, la Comisión de Educación del Senado, la de la Cámara de Diputados y de la Secretaría. Y estamos construyendo la iniciativa de cero, porque el sábado, el jueves que estuve en el foro, una compañera llegó a decir que estaba en contra de la ley de educación media. Digo, ¿de cuál? Pues de esa ley. Pues todavía no hay ley. O sea, la idea es que la construyamos juntos. No estoy en contra de algo que no existe. Ayúdenos a construirla juntos. Y la doctora ya ha dicho, nada se va a hacer sin la voluntad de los trabajadores. Era muy fácil hacer una iniciativa y mandarla al Congreso. La doctora nos quiso construir la iniciativa de esa manera. Y por eso estamos haciendo. De entre todas las contradicciones que escuchamos aquí, que en nada o poco tienen que ver con la nueva escuela mexicana, tal vez la que más sorprende es cuando se señala que esta iniciativa se está construyendo desde cero, que no hay ningún prejuicio ni hay alguna agenda que se intente impulsar. Contradicción que se viene unos minutos después abajo, cuando él mismo señala que, bueno, que lo único que se busca es organizar la currícula, y ya ahí hay una intención. Entonces no se está construyendo desde cero. De hecho, en octubre, si no mal recuerdo, el 25 de octubre, en Morelia, Michoacán, ese mismo senador había señalado sobre los libros de texto que tenían varios errores, más la cuestión de la educación media y su tránsito, cosas muy parecidas. Escuchémoslo. Yo cuando estuve dando clases como en 2 reformas educativas, y la verdad pues las mandamos a un lado, porque nosotros ya teníamos una manera de enseñar y de repente nos dicen otra manera de enseñar y no hay un proceso de capacitación, de apropiamiento de este modelo, pues claro que no le hacemos caso. Como seguramente muchos de ustedes no le hacen caso a este modelo nuevo de la nueva escuela mexicana, porque no han tenido ese proceso que les permita tener o sentirse con pertenencia del mismo. Entonces esto tiene que hacerlo también. Y el tema de los libros de texto es otro tema también. Que hay muchas cosas que hay que afinar a los libros de texto, que también fueron, ustedes saben cómo, sacados, publicados y nos los mandaron, pero hay cosas que hay que afinar a los libros de texto. O sea, estas cosas que tienen que ver con cuestiones del modelo, pero también hay otro problema grave en el sistema educativo nacional. No hay articulación, Chela aquí es especialista en ello, con educación básica y los subsistemas de educación media superior. Y no hay articulación de educación media superior con educación superior. No hay una ley en educación media superior que más o menos norme el funcionamiento de todos los subsistemas. Es muy arbitrario y caótico cómo funcionan estos sistemas. Y entonces acordamos que hiciéramos la construcción de una nueva ley del sistema, de todos los subsistemas, una nueva ley de media superior. Y que obviamente avancemos también a fortalecer la ley de educación superior. Termino. Más allá de las contradicciones en las que incurre el senador y la falta de dominio del plan de estudios de la nueva escuela mexicana y de los libros sin receta, más allá de eso, lo que más preocupa son las intenciones que puede haber atrás de la reforma a la ley de educación media. Hace unos días leí un boletín que la sección 18 había publicado, el poder de bases de esa sección, en donde había un párrafo que era brutal. En él se decía: pero hoy generan foros de educación para supuestamente retomar la propuesta de la población en una nueva simulación, porque es imposible que se genere un ejercicio de consulta que dure menos de un mes. Este foro es un contubernio entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Economía, todas ellas para avanzar el plan de la educación dual. Si esto es así, en especial lo último, esto es grave.
Recordemos que ya la Ley Federal del Trabajo en su artículo 153 señalaba que es obligación de la patronal la formación de sus obreros, no es obligación del Estado. El Estado no está obligado a formar la mano de obra barata que se va a requerir en aquellas empresas. Eso es obligación de la patronal. La nueva escuela mexicana no forma capital humano. La nueva escuela mexicana forma ciudadanía crítica que enfrenta los abusos y las injusticias de aquella patronal inhumana. Así que preocupa mucho cuáles son las intenciones de homogeneizar la currícula de educación media superior en dos grandes bloques. ¿Para qué se está haciendo ello? Y también preocupa que los temas que en realidad duelen al magisterio y que duelen a la población en general, como es la situación en precariedad laboral en la que se encuentran todos los maestros por honorarios, que no tienen la manera de cómo defenderse porque aquellas patronales, aquellas escuelas privadas de todo el país, y no me refiero a aquella escuela pequeñita que se forma a través de una cooperativa entre varios maestros, no, me refiero a aquellas escuelas privadas que ven la educación como un negocio. Bueno, pues todas ellas han hecho hasta lo imposible para que no se norme la cantidad de dinero que recibe el maestro que ahí trabaja por honorarios, que no se norme su salario, que no tengan la posibilidad de la organización. También han hecho lo imposible para que no se norme el uso de los materiales educativos y así las grandes editoriales puedan comercializar sus libros de texto con toda impunidad. Lo mismo sucede con la formación y las colegiaturas. Si en realidad se quiere hacer una ley que ayude en el sector de educación media, estos son los temas primordiales. Si no se atienden estas causas, el ir a las consecuencias nimias, como puede ser la movilidad de un estudiante entre un subsistema u otro, es algo irrelevante. Cuando escuchamos al bloque de la derecha, por ejemplo, el sábado, el fin de semana, se publica en la revista Proceso todo un análisis de cómo se encuentra la educación en este país por intelectuales orgánicos de la derecha, en donde señalan que se requiere más evaluación, se deben de quitar las becas a los estudiantes y dárselas solo a aquellos que se lo merecen por sus calificaciones, es decir, regresar a la meritocracia, darle más dinero a las universidades, en especial a sus castas doradas, para que generen investigación sin ningún compromiso social, el regresar a una formación en cascada al magisterio a través de esos organismos, aquellas organizaciones civiles o aquellas universidades privadas y públicas que entraron en contubernio con todos ellos para comercializar el hecho educativo. Bueno, pues cuando vemos que lo que dice la derecha se parece mucho a lo que dice la izquierda, que cuando vemos que en esa revista Proceso se argumenta que se necesita más ciencia, más tecnología, más lectura, más matemáticas para enfrentar los retos del ámbito laboral. Y nosotros, como sujetos de izquierda, copiamos sus políticas solo porque los organismos internacionales o estos intelectuales orgánicos dicen que es la mejor manera para resolver los problemas educativos en el país. Estamos cometiendo un grave error. Bueno, compañeros, hasta aquí la lectura de la realidad de los documentos que me enviaron. Espero que les sirvan. Coincido con lo que se señalaba en aquel boletín. Creo que hoy la gran batalla cultural no se va a dar en los libros de texto ni en la educación básica. Hoy la gran batalla cultural se dará en la educación media. Y ojalá que el magisterio de educación media, que ha estado dividido por décadas, que ha dejado de lado a todo ese colectivo de maestros por honorarios que viven en una neoesclavitud, hoy se organicen y exijan en esta reforma a la ley de educación media lo justo. Un salario justo, unas prestaciones justas, unas colegiaturas justas, unos materiales educativos justos, en donde no por el ánimo de homogeneizarlo y hacer un bloque fácil de manipular, se pierda la diversidad de nuestro país y la conciencia crítica. Bueno, les mando un fuerte abrazo, compañeros, y espero que el análisis les sirva de algo.